Bien, ya estamos listos para comenzar nuestro panel de conversación de esta mañana y nos acompañan aquí en el estudio Danilo Herrera, cientista político dedicado al seguimiento legislativo, a la comunicación política y digital. ¿Cómo estás, Danilo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, buenos días. Bienvenido, gracias a los dos por acompañarnos en este lunes. Oye, bueno, vamos de inmediato a la noticia más importante del fin de semana y que va a generar seguramente mucha pauta durante esta semana también. Tiene que ver con la sanción que finalmente determinó Estados Unidos en contra de 3 funcionarios del gobierno chileno a propósito de este proyecto de cable submarino que pretende conectar China con Chile. Esto ha generado una situación política bien compleja para el gobierno actual y para el gobierno entrante. Hay varias capas en las que podemos analizarlo desde el punto de vista diplomático, económico, política interna también, por cierto. Pero me gustaría partir primero con el análisis de la decisión que ha adoptado Estados Unidos y de la sanción aplicada. Danilo, considerando además que dentro de esos 3 funcionarios, el único confirmado hasta ahora es el ministro Juan Carlos Muñoz. El único que ha sido notificado, de hecho, Exacto. porque los otros funcionarios pareciera ser que no tenían visa vigente, entonces... no se verían afectados. No quizás. se verían afectados hasta que quieran solicitar una visa. Pero a mí me parece interesante hablar sobre el proyecto cuestionado, que ni siquiera está aprobado, que está en evaluación técnica, que es un paso necesario que cualquier Estado tiene que dar para cuando se le presenta un proyecto de este tipo. Y el único cable ya autorizado es de Chile a Australia, impulsado por Google. Entonces... Claro, hay un cuestionamiento de un proyecto en particular que está en una evaluación técnica y claro, y como está en evaluación técnica, creo que esto es más bien una presión al gobierno, más que una presión al gobierno saliente, es una presión al gobierno entrante, es la primera señal de advertencia que pone Estados Unidos. Así lo interpretas tú, como una señal de advertencia casi. Una advertencia al gobierno de José Antonio Kast para saber dónde va a estar alineado el gobierno frente a esta estrategia del presidente Trump de que es su hemisferio. Al final somos el patio de Estados Unidos. ¿Cómo lo interpretas tú, Eric? ¿Qué señal está dando ahí Estados Unidos? Comparto en principio lo que decía Danilo, o sea, una advertencia al presidente Kast, digamos, con una sanción que no es directamente a Kast, digamos, o sea, es conveniente ese punto de vista, digamos, sancionamos al gobierno saliente, que a nadie, comillas, en Estados Unidos le importa mucho, las declaraciones contra el gobierno del presidente Boris son lapidarias. Por ende, tiene bajo costo, pero es una señal potente. Ahora, lo siguiente que yo quisiera comentar es que es un poco política interna y externa al respecto. Me llamaron mucho la atención las declaraciones del subsecretario al Mercurio el fin de semana, Araya. Dice, este es un problema técnico de empresas privadas. O sea, o el subsecretario nos está ocultando algo o no entiende nada de política exterior, digamos. A ver, ¿por qué, Eric? Porque hoy día estamos en un escenario donde cualquier cosa que tú hagas con China o Estados Unidos nos pone en una situación compleja. ¿Te fijas? No podemos pensar que ningún acuerdo político, económico, comercial con China es inocuo para Estados Unidos. Menos en temas, por ejemplo, de transmisión de datos, que Estados Unidos define que es parte de su estrategia de seguridad nacional. Ya vimos los problemas que hubo en Huawei, ya vimos los problemas que ha habido en una serie de situaciones, ¿no es cierto?, con redes sociales, en materia de transmisión de información. Entonces, me llama la atención que Chile mire esto, por lo menos por lo que dijo el subsecretario, como una cuestión meramente técnica de empresas privadas que piden aprobación. No es así. Vimos todo lo que hace China es una política de Estado. No hay ninguna empresa china que opere en el exterior que no opere con un brazo político del gobierno chino. Eso es un hecho, no hay que descubrirlo, digamos, ¿no? Miremos lo que pasó en Chancay, en Perú. Claro. O sea, es increíble. Pero más allá de eso incluso, y ahí creo que pecamos de ingenuidad, lo que pasó con China en su política exterior en Angola, por ejemplo. O sea, China pasó por encima de Angola de cualquier manera. No le importó nada. Porque China tiene una política exterior clara. Cuando cautela sus intereses estratégicos, lo va a hacer a costa de lo que sea necesario. Entonces aquí no hay buenos ni malos, ni Estados Unidos bueno, ni China es mala, ni viceversa. Hay intereses de 2 potencias globales que están intentando tomar posesión. Y nuestra región, como decía Danilo, es el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho de manera clara que nosotros somos su zona de influencia. Este es nuestro hemisferio, ha dicho. Eso es lo que dice. Y lo dice en un documento fundamental, como el documento de seguridad, de estrategia de seguridad nacional, publicado en noviembre. Sí, pero el punto, a hacer un punto antes de, igual, el comunicado de Estados Unidos
es impresentable. O sea, meterse, entre comillas, con el legado presidencial del presidente Boric no tiene ni pies ni cabeza. O sea, primero, esto no tiene nada que ver con el legado presidencial. Estoy seguro que no está en las 1000 medidas que tomó el gobierno, que salieron a levantar como legado. Y no tiene nada que ver, y el juicio político a la política interna de Chile. Estados Unidos se está metiendo donde no debe. El comunicado de China me parece mucho más mesurado, pero haciendo los puntos en los que yo estoy de acuerdo. O sea, este tipo de sanciones atentan contra la soberanía de Chile. Eso es un hecho, es un dato, y hay que estar pendiente a eso. Y obviamente estoy de acuerdo con Eric que el punto es geopolítico, no es una licitación más de un puente o de una pavimentación de calle. Tiene sentido geopolítico, estratégico del país, pero también hay que entender la tradición internacional chilena desde el 90 a la fecha, es un multilateralismo activo, abierto a todas partes. Nosotros negociamos con China, con Estados Unidos, con Europa y con decenas de países más. Tenemos tratados de libre comercio con decenas de países y esta pata encima que pone Estados Unidos pone en cuestión eso, y por eso creo yo que aquí el cuestionamiento va a estar en el futuro gobierno. Y me pareció bastante tibio también las declaraciones del futuro canciller, donde dice no me voy a referir a esto hasta el 11 de marzo. Hay muchos temas que están pateando, que la oficina del presidente electo está pateando el 11 de marzo, que le van a reventar en la cara el mismo 11 de marzo. Vamos a analizar eso porque tiene efectos internos, por supuesto, toda esta decisión. Pero me gustaría preguntarte, Eric, sobre una definición que hace Danilo. Esto es un atentado a la soberanía chilena. ¿Tú lo interpretas así también? O sea, sí. Sí. No se podría no interpretar así, pero yo le bajaría un poquito también de gravedad. O sea, insisto, uno no puede ofenderse ni traumatizarse ni ver esto como una cuestión tan escandalosa cuando es parte de cómo opera Estados Unidos. Ha habido esta es una sanción bastante típica de Estados Unidos. Ha caído ahí el expresidente Oscar Arias, el expresidente de la Corte Suprema de Brasil. O sea, ha habido hay autoridades europeas que también han sido sancionadas con esto. No es algo tan extraño, ¿ya? Y en política exterior no podemos sorprendernos por la coyuntura. Hay que mirarlo con mesura, con estrategia. Yo ahí discrepo en algo. Lo que hace el gobierno chino me parece tan grave o peor de los Estados Unidos. ¿El comunicado? Absolutamente. ¿Por qué? Porque nos mandata a lo que tenemos que hacer. Nos dice, ahora usted, Chile, no puede aceptar esto, así que tiene que tomar medidas contra los Estados Unidos. Pero, por favor, eso también es una intromisión. Entonces, ¿y por qué? Porque estamos en el medio de una batalla mayor. Entonces, ambos líderes mundiales van a intentar decir e imponer lo que debemos hacer. Bueno, vamos a lo que trae como consecuencia esto. Si es que esta efectivamente es una señal para el gobierno entrante y de José Antonio Kast y lo que vaya a hacer a partir del 11 de marzo, ¿cómo ves ese escenario desde el punto de vista de la política exterior entonces para el próximo presidente? Porque cualquier decisión que se tome va a dejar a una parte, a Estados Unidos, a China, satisfecho y a la otra molesta por lo bajo, ¿no? No un escenario muy sencillo. Como ir a la reunión de Miami, por ejemplo. Y eso va a tener consecuencias también. Por supuesto. A ver, primero, el presidente Kast está claro y lo ha declarado, no es un secreto, tiene una línea política y que es cercana a la línea de Trump y a la línea que hoy día está imperando en América Latina, ¿no es cierto? Un giro hacia esta derecha, ¿no es cierto? Eso es innegable. Pero también hay que pensar algo. El presidente Trump no es eterno en Estados Unidos. El presidente Kast va a gobernar 4 años, como Boric gobernó 4 años, y la política exterior se mira a 20 o 30 años. A largo plazo, como política de Estado. Por supuesto. Entonces, hay momentos en que Chile sin duda que va a tener que... A ver, Chile operó con un multilateralismo abierto, yo comparto, le funcionó muy bien en otro contexto político global, donde los liderazgos regionales no estaban totalmente consolidados, donde o eran más regionales, por decirlo de alguna manera, donde vimos una apertura comercial después de la Guerra Fría, la caída del muro, pero de repente Estados Unidos ha planteado ya hace un rato, ¿no? Esto no es solo con Trump ahora, de decir hay ciertas definiciones que tomar porque el avance de China es muy importante, Europa perdió poder a nivel global. Hoy día es claro que hay 3 potencias regionales y que están presionando por la hegemonía. Por lo menos en sus espacios locales ya la tienen y ahora la disputa, y es bastante clara, es en los espacios de los otros. Estados Unidos,
Se mete en Ucrania, se mete en Irán, se mete en Hong Kong, se mete con Taiwán, o sea, todos están ahí operando. Y en esa lógica, Chile ya no va a poder operar como operó en los últimos 30 años, de este multilateralismo tan fácil, por decirlo de alguna manera. Porque son otras las reglas del juego. Porque las reglas del juego han cambiado. Obviamente tenemos que seguir siendo abiertos, tenemos que seguir operando con todos los países, tenemos que seguir operando con China, que es nuestro principal socio comercial, pero no podemos desconocer que Estados Unidos opera con una hegemonía difícil, digamos, y que no lo va a hacer fácil al presidente Kass. Danilo. Pero aquí vamos a ver cómo el presidente electo José Antonio Kast entiende la soberanía. Si van a aparecer, porque yo aparte del Partido Nacional Libertario, no he visto a otros partidos de derecha levantar la bandera de la soberanía y el patriotismo en ningún otro partido de derecha, lo que me parece impresionante. O sea, José Antonio Kast, aquí se va a jugar el verdadero patriotismo que por 12 años ha enarbolado. Vamos a ver si es realmente patriota sobre la soberanía chilena o va a bailar el ritmo del presidente Trump, como ir a una reunión en Miami con los amigos de Trump. Yo creo que habla de la estrategia que va a tener José Antonio Kast en el futuro con las determinaciones que hay en Estados Unidos y esta estrategia que mencionaba Eric sobre la política exterior de Trump. Ha sido confirmada ya la presencia de José Antonio Kast en ese encuentro el próximo 7 de marzo. Vamos a hablar de esa cumbre, precisamente los alcances que tiene también. Eric Latorre está con nosotros, Danilo Herrera, en nuestro panel de hoy de Voces del Poder. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio en Voces del Poder junto a Eric Latorre y Danilo Herrera. 7 de marzo en Miami está confirmada la participación ya de José Antonio Kast, como lo comentábamos antes de la pausa, en esta cumbre latinoamericana que ha organizado el gobierno de Estados Unidos. Se va a juntar Donald Trump junto a los presidentes de varios gobiernos afines acá en la región. Está Argentina, El Salvador, Bolivia, invitados a este encuentro, Ecuador, Paraguay también, y José Antonio Kast va a estar en este grupo. En una decisión que va a dar mucho que hablar, por supuesto, ya ha generado algunas críticas también. ¿Lo ves como una decisión correcta o no estar en ese espacio, Eric? A ver, desde el punto de vista del presidente y su agenda, su lógica de gobierno, por supuesto que tiene que estar, digamos. A mí yo soy muy pragmático en la mirada política, digamos. Él es cercano a una cierta lógica que hoy día está imperando en América, es cercano a una serie de gobiernos que ya lo ha mostrado, se reúne con Bukele, se reúne con el presidente Milei, etcétera. Por ende, no veo por qué no tendría que estar. Ya ha estado, ¿te fijas? Pero por otro lado, yo sí creo que ciertas materias de la agenda de ese encuentro son muy importantes para Chile, como son las materias de seguridad. Creo que América Latina durante mucho tiempo descuidó a nivel de mirada hemisférica el tema de la seguridad, el crimen organizado, la migración también. La migración y algo mucho más grave todavía, la captura de los estados por parte de la criminalidad organizada. Ese es un tema que lo seguimos mirando como algo lejano, en Chile por lo menos, pero que en países como México lo acabamos de ver, ustedes lo mostraron hace un rato, ¿no? El capo muerto dándole instrucción a un jefe de policía. Eso en México, en Brasil pasa mucho, en Chile menos, pero también está pasando. Entonces hay un tema ahí que creo que es bien relevante. Y que no requiere una mirada regional. Absolutamente, pero absolutamente. Es un tema técnico, lo han dicho Athena Lab, lo dice hace rato. Hay diversas organizaciones más o menos independientes que dicen, mire, o lo miran globalmente, o esto va a terminar mucho más... Pero se entiende que esta es una cumbre también ideológica más que otra cosa, ¿no? Por supuesto, pero insisto, es como decir, ¿por qué el presidente Kast vota o quiere ciertas cosas? Él las quiere, lo ha declarado. Entonces, es evidente que él se va a alinear en este nuevo eje. No me extraña y creo que está bien desde ese punto de vista, digamos. Desde el punto de vista de José Antonio Kast. Y de su gobierno. A ver, pero nuestra política exterior ha sido una política de Estado construida durante décadas. Y el problema, creo yo, que alinearse automáticamente a este eje de Trump es un problema para Chile y su política exterior, que es una política de Estado. Y como lo decía en el bloque anterior, vamos a ver si los verdaderos patriotas son los que defienden esta autonomía estratégica, esta soberanía de la que hablábamos,
o son alineados automáticamente al eje de Trump y pasados por caja. Que eso pareciera ser que el resultado de este foro que vamos a tener en Miami el 7 de marzo. ¿Es un error que vaya? Es Trump y sus amigos de la región. Y los que no están alineados con Trump, quizás, ¿qué les vaya a pasar? Como estas amenazas de quitarle visas a autoridades de gobierno y a su familia. Hay que tener ojo con eso, y a su familia. Entonces, a ver, Chile ha tenido buenas relaciones con todos y no se ha alineado con nadie. O sea, ya se ha recordado un par de veces la actitud que tuvo el presidente Lagos con Estados Unidos con la invasión a Irak. Y hemos tenido buenas relaciones y esa ha sido nuestra fortaleza histórica. Yo estoy de acuerdo también con lo que decía Eric en el primer bloque, que cambió este multilateralismo. Ya hay un muy buen discurso del primer ministro de Canadá hace un par de semanas en Davos, donde hablaba de esto, como este multilateralismo en el que vivimos fue una gran mentira que nos creímos todos, y mientras todos nos creíamos esta mentira funcionaba, claro. Pero ya no funciona. Pero hay que tener ojo con alinearse automáticamente con afinidades ideológicas coyunturales, porque el presidente Kast no va a ser el jefe de gobierno, sino que el jefe de Estado también. Y eso implica ¿Danilo? Tener una visión de largo plazo, al menos en las relaciones exteriores. Pero no forma parte este tipo de decisiones de participar en la cumbre ahí en Miami junto a otros países y con Donald Trump a la cabeza. ¿No forma parte de las decisiones que están propias en el ámbito del énfasis que quiere tener una política exterior? Así como Gabriel Boric participó en la cumbre de los BRICS, por ejemplo, lo que significaba también costos. Por otro lado, bueno, era una legítima decisión del presidente Boric de estar en un espacio que está creciendo en influencia a nivel internacional. ¿No se puede hacer un paralelo entre las dos cosas? Entendiendo que ahora todavía no ha asumido José Antonio Kast, por cierto. Yo estoy de acuerdo con que el presidente Kast tiene la autonomía de ir donde se le plazca. Y se ha invitado por un gobierno que le quitó la visa a 3 funcionarios de gobierno chileno y se dice patriota y quiere ir, en su derecho está. Y puede ir y nadie le quita la legitimidad de eso. Creo que es diferente, por ejemplo, esta reunión que se discutió tanto como que se hizo en Chile, el Foro por la Democracia o algo así, que organizó el presidente Boric con países de la región y con España, porque lo alineado que están con las potencias, porque ahí no habían potencias involucradas, con todo respeto a los... No había un director de orquesta, digamos. Y participar como observador en los BRICS también es una política que nosotros hemos estado siempre participando en foros económicos en distintos espacios durante décadas. Creo que tampoco es comparable. El problema, creo yo, y en esto podemos estar de acuerdo, no sé si es un problema, pero la imagen de ir a Estados Unidos, a Miami, a ponerse atrás del presidente Trump, puede ser un problema para la política exterior chilena durante estos próximos 4 años. Si es que Trump, ahora todo el mundo, más o menos verdad, va a creer que Chile está alineado con Trump y nos van a pasar por caja, y quizá hay algunos patriotas que crean que eso es bueno. Yo creo que no, pero legítimo es que el presidente Kast vaya donde se le plazca. Eric, ¿cómo ves tú esa señal? No, es que yo ahí discrepo. Yo creo que... Sí, no te preocupes, lo recogemos al tiro. Yo discrepo ahí. Yo creo que el presidente tiene que ir. Hoy día hay que tomar decisiones, ese es el punto. Ahora, insisto, tomadas en perspectiva estratégica, ojalá a largo plazo. Pero que hoy día estamos ante 2 potencias hegemónicas que están ya... se han declarado una guerra ya directa. No están... Bien abierta, sí. Es abierta, es arancelaria, pero no solo arancelaria, esa es la parte que más se ve, pero en área de telecomunicaciones, en inteligencia, es en inversiones, en zonas de influencia, en todo. Por consiguiente, Chile tiene que empezar a tomar definiciones. Yo no digo cuál sea la definición, pero hay que empezar a moverse con ciertas definiciones. Y en ese sentido, por supuesto que es difícil. Ahora, Ignacio Walker hace un rato en la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio decía que Chile no debía optar por uno u otro, digamos.
no debía alinearse por China o por Estados Unidos, entendiendo que los dos tienen un rol súper relevante para nuestro país económicamente, por ejemplo. Estados Unidos, segundo inversionista más importante acá en Chile después de Canadá, pero por el contrario, por otra parte más bien, China es nuestro principal socio comercial. Ahora, es cierto lo que él dice, pero eso no significa no tomar decisiones en momentos determinados. No puedes pasar por, digamos, como una especie de sombra invisible eternamente. Lo cual tampoco significa, insisto, yo no digo que esto signifique que Chile le da un cheque en blanco a Trump y ahora estamos con Trump y todo lo que sea chino lo vamos a eliminar. No, no es así. Pero ojo, yo insisto en algo y creo que, y en particular, este gobierno, yo lo he visto un poquito ingenuo, política exterior en relación a China. China, insisto, es una potencia que declara, lo dice así, uno lee su documento, uno lee su estrategia, uno mira su estrategia. Todo lo que hace, no existen empresas privadas en China. Todo lo que hace es el gobierno chino. Desde las exploraciones submarinas que se hicieron hace poco en la Universidad de Concepción, donde Australia hace mucho rato viene diciendo que todas las exploraciones del Fondo Marino Mundial que hace China tienen intereses militares. Y yo creo que es así. Cuando China invierte en minería, no es inocuo, digamos, a nivel global. Yo insisto que hay que mirar, si uno quiere conocer a China, de verdad, como socio comercial, y político, económico, mira Angola. O sea, Angola sostuvo una dictadura brutal, manejó la industria y la inversión en infraestructura petrolera como quiso, transformó a Angola en un proveedor muy importante de petróleo, un país destruido por la guerra civil. Y hoy día que Angola está en problemas económicos, China lo abandonó. Y de hecho Angola quedó con una deuda externa tremenda, quedó con problemas de infraestructura, quedó con una capacidad productiva diezmada, etc. O sea, tú dices que ejerce un nivel de presión y de manejo similar al que puede ejercer Estados Unidos. Pero demos un ejemplo concreto, por ejemplo. Nosotros tenemos una empresa de litio china con presencia que tiene un porcentaje de Soquimich, claro, que es Tianqi. Tianqi. Y Tianqi nos fue a demandar por este acuerdo, por la política nacional del litio, nos fue a demandar en varios tribunales alrededor del mundo. Llegó hasta la Corte Suprema también. Y el gobierno del presidente Boric, que pareciera ser, según Eric, que es ingenuo con China, fue y se puso en contra de la empresa china y dijo que este era el mejor acuerdo que podíamos tener del litio para Chile por las próximas décadas. Y estuvo en contra de la empresa china. Este es un buen ejemplo de la posición del gobierno frente a empresas chinas, que yo estoy de acuerdo, y de soberanía, y que yo estoy de acuerdo que cuando uno habla de empresas chinas, está hablando del Estado chino también. Sí. Y ahí hay un buen ejemplo de cómo el gobierno del presidente Boric defendió la soberanía chilena frente a las presiones del Estado chino por vía de una empresa china. Oye, una última patita para esta conversación, hablando de política exterior precisamente, tiene que ver con las definiciones que va a adoptar José Antonio Kast y su próximo gobierno sobre Michelle Bachelet y su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. En este contexto, en lo que hemos descrito, esto está todo vinculado. ¿Cómo ves esa decisión que tiene que adoptar el próximo gobierno, Danilo? Otra bombita que le va a explotar al presidente Kast el 11 de marzo. El mismo 11 de marzo, yo supongo que... Porque la prensa le preguntaba y el presidente electo Kast decía el 11 de marzo. Yo supongo que la prensa le va a ir a preguntar el mismo 11 de marzo qué va a hacer. Yo creo que la candidatura de la presidenta Bachelet es una candidatura fuerte, a pesar de lo que se dice. Tiene a los dos países más importantes del hemisferio, de la región, atrás de ella. Activamente apoyándola. Activamente apoyándola. Brasil y México. Brasil y México. Lo que se dijo acá también el ex canciller Walker, que es una definición de la primera mujer en 80 años, la primera latinoamericana creo que en 40 o 50 años. Hay una campaña, hay una candidatura fuerte y hay algunos que se pierden, que dicen, por ejemplo, que piden, denme la lista de países que apoyan porque para saber si tiene peso o no tiene peso. Así no funciona la Secretaría de la ONU. ¿Cómo funciona la Secretaría de la ONU? En base a vetos. Entonces, si hay alguna potencia de la ONU que haya vetado a la presidenta Bachelet, o que se adelante a vetar a la presidenta Bachelet, ahí no va a ser viable la candidatura. Antes de eso, todos van a tener vetos cruzados. Claro. Y una candidatura, porque así siempre pasa, en todas las secretarías generales de la ONU,
todos tienen vetos cruzados y una candidatura va a pasar desapercibida y no le va a hacer tan mal a China, no le va a hacer tan mal a Estados Unidos. Yo sé que la presidenta Bachelet obviamente no tiene la cercanía con Trump, tiene problemas porque evacuó un informe desde la ONU contra China y su violación a los derechos humanos y claramente no creo que esté corriendo como la favorita, pero tiene opciones, por supuesto. Eric, lo último, ¿qué tiene que hacer el gobierno de José Antonio Cast ahora respecto a esa candidatura? A ver, primero, yo creo que la candidatura de la presidenta Bachelet no tiene ninguna posibilidad, es bastante claro. Después de la última declaración de Trump respecto al gobierno del presidente Boric, ya lo que significa, etcétera, me parecería casi imposible que no fuera vetada por Estados Unidos, después de que vimos cuando ahora Trump saca un gorro y dice hagamos una nacionalidad grande de nuevo, digamos, etcétera. Hay una lógica y esa lógica de Trump no tendría por qué cambiarla, ¿ya? Eso por un lado. Por otra parte, yo no sé qué tan buenos socios sean México y Brasil. O sea, también están en una posición hoy día bastante debilitada en el contexto internacional. Y yo creo que el presidente... A ver, hay un ejemplo de esto previo. Acuérdense lo que pasó con Grossman como candidato al Tribunal Penal Internacional. El gobierno del presidente Boric no retiró la candidatura, pero no la apoyó. No hizo nada por esa candidatura y se cayó, digamos. Yo creo que en este caso... el presidente Kast probablemente, si yo me atrevo a apostar, no va a bajar la candidatura tan bruscamente, pero tampoco la va a apoyar. No va a ser muy activo. Para esto se requiere ser activo. Sí, claro. Se requiere un lobby muy importante. Es una campaña donde hay recursos, donde hay lobby. Sí, pero ese Lo último, Dani, lo tema activo no necesariamente lo tiene que hacer el Estado de Chile, que es el más pequeño de los que apoya la presidenta Bachelet. Y pueden hacer lo otro. Por supuesto. Y México y Brasil son potencias económicas en el mundo. O sea, estamos hablando de los BRICS en el bloque anterior. Brasil puede ir a apostar por la presidenta Bachelet. Y el último punto sobre la posición que tiene que tener el presidente Kast, esta es una postura de Estado. Y las posturas de Estado no significan unanimidad. Como hay que entender que hay intereses permanentes que superan una coyuntura y creo que tener una candidatura a la Secretaría de las Naciones Unidas es un hito importante en la política exterior chilena y creo que todo puede pasar en una elección. Quedan muchísimos meses de campaña para la Secretaría y pueden pasar cosas. El 11 de marzo veremos qué definición adopta el obviamente no va a responder. Adelanto que obviamente José Antonio Kast no va a responder el 11 de marzo. Vamos a ver. Danilo Herrera y Eric Latorre junto a nosotros esta mañana en Voces del Poder. Eric, Danilo, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 13 minutos. Avanza rápido este lunes 23 de febrero con temperatura de 22 grados y 7 décimas a esta hora acá en Santiago. Se espera una